Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a otro episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras, un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos más relevantes en salud, haciéndolos sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y esta tarde tendremos con nosotros dos invitados muy especiales del mundo, de alguna manera y relacionados muy íntimamente con la esclerosis múltiple. Ya les contaré un poquitito más acerca de nuestros invitados. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio exclusivo del Hospital Centro Médico Hondureño por Generaciones Tu Hospital. Tendremos con nosotros esta tarde al doctor Harlis Estrada. Él es médico especialista en neurología. Actualmente nos acompaña y es parte del staff del Hospital Centro Médico Hondureño. Y también en relación muy íntima con pacientes de esclerosis múltiple, claramente por su especialidad. Y de igual manera tenemos a la señorita Melba Castellón. Ella es paciente de esclerosis múltiple y presidenta de la Asociación Hondureña de Esclerosis Múltiple, ASOEM. Los dos bienvenidos. La esclerosis múltiple, pues un padecimiento neurológico que de alguna manera va debilitando al paciente a medida va pasando y que de alguna manera sí involucra muchas partes del cuerpo y afecta muchas partes del cuerpo. Y bueno, nos explicarán un poquito todas estas experiencias y luego cómo la asociación contribuye y qué opciones le da a los pacientes con esclerosis múltiple. Bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y estamos aquí para conversar. Sí, igualmente gracias por pensar en esta condición que es importantísima darla a conocer porque es muy poco conocida, así que muchas gracias. Bueno, nos hacen falta muchos detalles, sin duda. Empecemos por el principio, digamos, la condición en sí, cómo diríamos en realidad que la pudiéramos definir, qué es lo que afecta, más o menos si es exclusivamente el sistema nervioso central o también hay alguna afectación periférica. Doctor, tal vez nos puede dar un poquitito de detalles sobre la definición, los síntomas, cómo podemos ir identificando la enfermedad. Claro, con mucho gusto. En primer lugar, agradecerles por la oportunidad de compartir con las personas esta importante enfermedad. Definámosla. Esclerosis múltiple es un trastorno neurológico. Como bien mencionaba usted, el trastorno neurológico puede afectar tanto al sistema nervioso central y periférico. Sin embargo, en el caso exclusivo de la esclerosis múltiple, afecta a la sustancia blanca del sistema nervioso central. Okay. Se afecta el sistema nervioso central. Es una enfermedad de origen autoinmunitario. Fuera del sistema nervioso central se generan anticuerpos que a través de la sangre y de la barrera hematoencefálica van a llegar al sistema nervioso central y van a dañar al sistema nervioso. Las manifestaciones clínicas son múltiples. Incluso algunos poetas de la neurología, se puede mencionar, nos plantean que la esclerosis múltiple se puede comportar como la gran simuladora. Es una enfermedad que puede presentar cualquier tipo de trastorno neurológico. Puede presentarse como una hemiparesia, es decir, dificultad para mover una parte del cuerpo. Puede presentarse como un síndrome hemisensitivo, es decir, dificultad para no sentir una parte del cuerpo, como un síndrome de ataxia, es decir, caminar incoordinado, y puede presentarse incluso con afectaciones oculares, neuritis óptica, y lo más recientemente descubierto que es un trastorno que se puede presentar como un deterioro cognitivo, es decir, simulando cuadros como la demencia, cuadros como la depresión. Sí. Si vemos es una amplia gama de posibilidades clínicas que tenemos con esta enfermedad. Lo que le pone el corolario a la definición de esclerosis múltiple es que constituye la primera causa de discapacidad en personas jóvenes después del trauma. Si uno separa el traumatismo cráneoencefálico y raquimedular, la esclerosis múltiple se comporta como la principal causa de discapacidad en personas jóvenes, sobre todo mujeres, en una relación que oscila incluso de 3 a 1.
Ok. Entonces, vemos cómo es una enfermedad que afecta a un grupo económicamente activo. Por lo tanto, las repercusiones no solamente para la persona, para la familia, sino para la sociedad son muy fuertes con respecto a esta enfermedad de naturaleza autoinmunológica. Y momento en el cual se presenta más comúnmente, digamos, o sea, estar en la vida, o bueno, hablaba de edad productiva, pero puede ser de pronto mujeres jóvenes o edad media, más o menos cuál es el rango, y entiendo yo que afecta más, y si existe alguna particularidad en ese sentido, del por qué más a las mujeres, si es que es el caso. Claro, sí, afecta muchísimo más a las mujeres jóvenes, oscila entre los 20 a los 45 años, la edad en donde la enfermedad se proyecta con mayor frecuencia. ¿Puede ocurrir en niños? Sí, muy raro en niños menores de 5 años, Ok. es muy raro, pero es más frecuente después de los 20 años hasta los 45, es muy raro en hombres después de los 45 años y prácticamente es infrecuente en personas mayores de 60 años. No se sabe a ciencia cierta cuál es la razón por la que afecta más a las mujeres, Sí. pero se presume que el origen de esta mayor prevalencia en mujeres se debe a que en las mujeres es más común los trastornos autoinmunitarios. Sabemos que hay algunas mutaciones genéticas en algunas zonas específicas del cromosoma 6, que es donde se decide cuál va a ser la respuesta que va a tener el sistema inmune del ser humano a algunos patógenos. Entonces, estas mutaciones son más comunes en las mujeres en esta región, en este cromosoma, y asumimos que esa es la razón por la que existe una mayor predisposición, como mencionaba, una proporción de 3-1 en mujeres, aunque como le decía, puede presentarse en cualquier persona, a cualquier edad, pero entre los 20 y los 45 años, mujeres, es la edad que tiene una mayor predilección por aparecer esta enfermedad. Melba, en su experiencia, ¿en qué momento se aparece la enfermedad? ¿Cómo se empezó a manifestar? ¿Cómo dimos con que eso era lo que era su diagnóstico? ¿Cómo fue su proceso? Bueno, yo fui diagnosticada un poco después del rango. Yo fui diagnosticada alrededor de unos 46 años, Ok. ¿verdad? Ya tengo 11 años con el diagnóstico. Después de haber sufrido, ¿cuánto? Desde que yo tenía como 16 años. ¡Wow! Yo empecé a sentir, ahora que uno va aprendiendo, Claro. después del diagnóstico, uno va diciendo, eso era esto y eso también. Sí. A mi edad temprana, le puedo decir todavía que antes de los 11 años, a mí el calor porque el calor es el enemigo número 1 de nosotros. Sí. Entonces, a mí me daban una especie de, como que me pusieran un montón de agujas al mismo tiempo en la espalda cuando yo estaba en lo caliente. Yo me acuerdo que íbamos a recoger a mi papá al trabajo, en ese entonces eran dos horarios de trabajo, Sí. y entonces a mí era horrible ir a las 12 del día con mi mamá a recogerlo, porque ella iba manejando. Y me acuerdo que en ese entonces los aires acondicionados en los carros no venían incluidos como ahora. Todo se pagaba por aparte. Los cinturones de seguridad Sí, seguro, y no todo. era parte del... Entonces, yo sufría horrores. Allá como a eso de los 14, 16 años, tuve una neuritis en las piernas. Y luego tuve ¿Se lo puede acercar? Ujú. Ok. Luego tuve ¿cómo le puedo decir? Un problema en la rodilla, me costaba caminar, como a los 30 y tantos años. Ok. Tuve una parálisis del ojo, neuritis óptica se llama. No me la diagnosticaron, eso fue como por los 90 y algo, 94 y más, y no me lo diagnosticaron aún con resonancia, no sé por qué. Y así, hasta que a la edad que le digo que me diagnosticaron, se me durmió totalmente la mitad del cuerpo, la parte derecha, pero previo empecé con la yema de los dedos de las 2 manos, y luego perder totalmente la sensibilidad en la mitad del cuerpo y la fuerza. A mí yo quebré todas las vajillas habidas y por haber en mi casa, una taza, un plato, yo no podía agarrar nada. Mis hijas estaban pequeñitas y las peinaba, pero yo no sentía, yo manejaba así con esto, no podía agarrar nada. Claro. Hasta que llegué al diagnóstico. A mí me duró
3 meses llegar al diagnóstico. Realmente me siento afortunada porque hay personas que le llevan años. Porque llevan una ruta Sí, con tantos especialistas que ninguno tiene esa alerta que es algo neurológico. Entonces claro. le ven el ojo y es oftalmólogo. Sí, Es el exacto. oftalmólogo. Que no sé qué, que es el reumatólogo. Y se van por hasta Claro. la presión, de que no me imagina, a uno lo hacen andar por todos los médicos que usted se imagina, hasta que en uno de ellos lo remiten al neurólogo y el neurólogo empieza a llevarnos hacia una serie de pruebas que no por eso significa que una va a decir es positivo, Sí, sino que es una serie de exámenes inmunológicos, de sangre, de potenciales evocados, terminales nerviosas, resonancia magnética y punción lumbar. Son exámenes muy caros que en su mayoría no los ofrece el sistema. sí, Entonces muchas de las personas tienen esclerosis múltiple y no terminan, no lo saben, porque no pueden terminar el diagnóstico o simplemente ni lo pueden empezar porque no tienen acceso claro. al diagnóstico. Entonces esa es una gran deficiencia que nosotros como pacientes enfrentamos. Y eso en la actualidad más o menos es la historia del paciente que se le presenta con algún antecedente y dice, yo ya sé lo que tiene, porque normalmente ha de ser lo mismo. Ha pasado por muchos especialistas, mire, me ha dado a veces esto, me ha dado a veces lo otro. Como que usted de alguna manera sí ya se va preparando el panorama de que probablemente estemos frente a un paciente con esclerosis múltiple. Es correcto. Fíjese que con la descripción que nos hace Melba y una pregunta muy interesante que hacía usted y era, le preguntó cuánto tiempo llevaba padeciéndola. Claro, Entonces, con esa descripción que nos hace ella, entendemos algo que ocurría en el pasado. En el pasado costaba mucho llegar al diagnóstico porque se creía que se trataba de una enfermedad rara, sí, una enfermedad infrecuente. Y en realidad no es así, es una enfermedad bastante frecuente. Hoy en día, parte de los avances que hemos tenido es que estamos diagnosticando más esta enfermedad. ok, Estamos pensándola más en general, los médicos estamos hablando constantemente de esta enfermedad y la estamos diagnosticando más. Y la estamos diagnosticando de una forma temprana, que ese sí, es el éxito del tratamiento. Es muy complejo porque es una enfermedad que, como mencionaba, puede simular cualquier otra. Por lo tanto, los pacientes habitualmente andan por varios especialistas antes de uno llegar al diagnóstico. Pero también el tema es que para poder llegar al diagnóstico uno debe descartar muchas enfermedades, sí, porque es prácticamente una enfermedad que se diagnostica por exclusión y por las repercusiones en la calidad de vida que trae el diagnóstico. Uno tiene que estar bien seguro a la hora de plantear el diagnóstico. Entonces un poco que lo que nos contaba ella de que pasó desde los 16 años teniendo algunas manifestaciones clínicas que no entendía, que no comprendía, hasta que alrededor de los 46 nos comenta, ¿verdad? 46, 47. Se hace un diagnóstico. Entonces, fíjese cuánto tiempo se pasó, que eso es algo por lo que nosotros actualmente estamos luchando. Los médicos, neurólogos que nos dedicamos a esta enfermedad, estamos luchando por un diagnóstico más temprano. sí, Lo estamos hablando. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos para intentar lograr aumentar la cantidad de pacientes que diagnosticamos de forma temprana es que hablamos de la enfermedad en todos lados. sí, Le pongo un ejemplo. Yo soy docente de Unitec, de la carrera de medicina, y yo en mis clases para mis estudiantes de quinto año incluyo una clase de esclerosis múltiple para que ellos ya se vayan empapando al quinto año de medicina de la enfermedad, para que ellos ya la vayan conociendo y vayan aprendiendo a sospecharla, para que cuando sean médicos generales pues sepan dónde derivar a un paciente. claro, Eso es una de las cosas que nosotros estamos planteando, porque esta enfermedad tiene la particularidad de que en los últimos 25 años ha habido una explosión de conocimientos en cuanto a esta enfermedad muy grande. A la par de lo que sucede con las enfermedades autoinmunes en general, que hay mucho descubrimiento, hay sí. mucho avance terapéutico. Y el éxito de los tratamientos radica en un diagnóstico temprano. Y mencionaba que el diagnóstico sigue siendo de alguna manera de exclusión. No hay decir, o sea, creo que el escenario ideal es obviamente ir a tomar una biopsia del cerebro, cosa que está completamente un poco fuera de alcance.
entendería que ahí es donde uno pudiera identificar en el microscopio y decir, no, sí, hay una respuesta autoinmune en esta área de la sustancia. Entonces, ahí eso sí, realmente, pero cuando se trata de exclusión, ¿qué es lo que más lo inclina a pensar efectivamente esto es el diagnóstico de esclerosis múltiple? Bien, hay un examen que es crucial en la evaluación de pacientes con esclerosis múltiple y en general enfermedades desmielinizantes, y es un examen que lo tenemos al alcance de la mano. Es parte de nuestra herramienta del día a día de trabajo y es la resonancia magnética de cerebro y de médula cervical. Ese examen es el que más nos inclina a sospechar sobre esclerosis múltiple en un paciente que tiene manifestaciones clínicas típicas. Podemos mencionar como típicas las manifestaciones clínicas de esclerosis múltiple, los cambios sensitivos, como ella lo mencionaba que lo sufrió, la ataxia o descoordinación, la falta de movilidad en un hemicuerpo, la neuritis óptica y el síndrome medular. Esos son, cuando comienzan así los cuadros clínicos, son muy característicos de una enfermedad desmielinizante. Si eso va acompañado de un cuadro o de una resonancia magnética con lesiones en la sustancia blanca, ese paciente es un alto candidato para sospechar esclerosis múltiple. Entonces la resonancia se convertiría en esa prueba o esa herramienta diagnóstica fundamental para nuestros pacientes. Y Melba, la experiencia de estos síntomas generalmente es, bueno, un día estoy atáxico y se me va, otro día estoy con estos síntomas que tengo hormigueo, se me van, y ¿cómo normalmente es el ciclo? ¿O siempre, o se me van agregando más síntomas a medida que van pasando los días? Bueno, mire, en mi caso los síntomas llegaron para quedarse. Obviamente cuando empecé mi tratamiento, pues el tratamiento es para mejorar la calidad de vida. Sí. Y muchas cosas pueden regresarse dependiendo del diagnóstico, si es progresiva, primaria, etcétera. Sí. Eso lo puede explicar el doctor. En el caso mío, gracias a Dios, desaparecieron, pero no todas. Sí. Por ejemplo, yo, no sé, Lermite, eso tengo yo, y eso no se me quita. Yo bajo hacia abajo mi cabeza y yo siento una electricidad permanente. Entonces yo ya me acostumbré, como que tengo el dedo metido en el enchufle, ¿verdad? Claro. Eso no se me ha quitado desde que me diagnosticaron. Sí. Ya uno se acostumbra, pero sí, todo lo demás, yo recuperé sensibilidad, yo recuperé fuerza, etcétera. Nosotros como pacientes aprendemos a que si una de esas manifestaciones dura más de 24 horas es una recaída. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que yo he aprendido y sabemos que los síntomas están permanentes hasta que hay una intervención por el medicamento y los médicos y todo, pues ya cuando uno entra ya en el diagnóstico y ellos saben qué hacer con nosotros, ¿verdad? Correcto. Y en la actualidad estamos a puro medicamento, digamos, vamos modificando dosis, vamos agregando alguna cosa dependiendo de los síntomas. No hay nada que decir, vamos a ir a reparar quirúrgicamente. No estamos ahí y no creo que eso sea una patología que lleve o que sirva para eso. Es correcto. Sí, no es una enfermedad que sea susceptible de tratamiento quirúrgico. Sí. En realidad, el tratamiento, podríamos decir que no existe un tratamiento que cure la enfermedad. Claro. No es una enfermedad que tenga un tratamiento curativo definitivo. Si bien es cierto, hay algunas formas de evolución de la enfermedad que son bastante benignas y dejan muy poca carga lesional, si no ninguna. Podemos ver algunas personas que llevan una vida prácticamente normal, hasta sin tratamiento, pero eso no es la norma, es la excepción. Yo diría que el tratamiento, doctor, lo podríamos clasificar básicamente en 3 aspectos. El primero es hacer un tratamiento sintomático. Nuestros pacientes con esclerosis múltiple sufren mucho de fatiga, sufren mucho de espasticidad, que es algún tipo de rigidez en las piernas, sufren de dolor neuropático, sufren depresión, sufren ansiedad, trastornos en su calidad de vida. Entonces, uno hace un tratamiento sintomático dirigido a cada uno de esos síntomas de acuerdo a la magnitud de cada una de estas manifestaciones en cada paciente. Ese es el primer elemento. El segundo es el tratamiento farmacológico dirigido al trastorno autoinmune. Sí. Hoy en día hay muchas terapias nada baratas para el manejo de esta enfermedad. Es una enfermedad que tiene una explosión de posibilidades de diagnóstico en los últimos 15 años maravillosa. O sea,
Hace 20 años tú le dabas este diagnóstico a una persona y básicamente la estabas relegando a una silla de ruedas. Así Claro. es. Hace 20 años. Hoy en día tú le haces yo le hago este diagnóstico a personas jóvenes y les estoy dando el diagnóstico y les estoy dando muchos ánimos porque hay muchas posibilidades terapéuticas. Lastimosamente son caras. Son tratamientos que van dirigidos a modificar la respuesta inflamatoria y autoinmune que está generando el problema y puede aplacar esa respuesta inflamatoria y evitar que progrese la enfermedad a un ritmo más acelerado. Sí. Ese sería el segundo aspecto. Y el tercer aspecto que a mí me fascina, lo hemos hablado con la asociación, es el tema de la neurorehabilitación. Okay. La neurorehabilitación se habla hoy en día muchísimo y es hacer rehabilitación cognitiva con terapias cognitivas conductuales, o por supuesto la rehabilitación motora, de compensar los daños, mejorar los daños que ha dejado la enfermedad, el ejercicio físico, las terapias nutricionales para nuestros pacientes, compensar, ¿verdad? Lo que se basa en la rehabilitación. Entonces, básicamente diríamos que está el tratamiento sintomático, el tratamiento dirigido a la enfermedad, al trastorno autoinmune y la neurorehabilitación. Son los tres aspectos básicos en los que radica un buen abordaje integral de nuestros pacientes con esclerosis múltiple. Cuando habla de tratar su respuesta autoinmune, solo se me viene a la cabeza lo que hacen los reumatólogos con la artritis reumatoide, que son modificadores de la enfermedad. De acuerdo. Los... Ese es el mismo término Claro. que utilizamos nosotros, son terapias modificadoras de la enfermedad, exactamente. Lo único que hacemos nosotros es que los hemos dividido en dos grupos de fármacos. Están aquellos fármacos que son para aquellas esclerosis múltiples que tienen baja actividad inmunológica, Sí. que no son tan agresivas. Incluso hay terapias orales que se puede utilizar. Melba creo que utiliza una de las terapias orales, tratamiento diario todos los días, como que se toma un medicamento para la presión y se mantienen relativamente bien los pacientes. Pero hay algunas esclerosis múltiples muy agresivas, que en pocos meses van deteriorando la capacidad cognitiva y física de nuestros pacientes, y nosotros observamos que se va comportando, nosotros le llamamos altamente activa o agresiva, y debemos utilizar terapias inmunológicas más severas, casi que hacer un reseteo del sistema inmunológico, y para eso utilizamos lo que se conocen como anticuerpos monoclonales, que es lo último en terapias que tenemos para esta enfermedad. Excelente. La asociación, Melba, más o menos, ¿cómo apoya al paciente con esclerosis múltiple? ¿Cuál es de alguna manera su función? Estoy ahí para tus medicinas, estoy ahí para que nos explique un poco. Uno de los objetivos más importantes en la asociación es la educación. Sí. El apoyo al paciente y al familiar en el momento de diagnóstico y la guía por la ruta sanitaria que estos tienen que recorrer. Todo eso lo va a encontrar y cuál es la fuente para que los pacientes lleguen. Los neurólogos le hablan de la asociación y ellos nos buscan. Sí. Esa es, ¿verdad? Otra, pues está en las redes sociales. La verdad es que más que todo el acompañamiento, estamos un proyecto que luego vino la pandemia y nos lo detuvo para hacer un centro de neurorehabilitación. Estamos en ese proyecto aún. Espero que pronto se reanude, pero sí no podemos ofrecer a los pacientes medicamentos porque son muy caros. Sí. Tenemos actualmente una problemática bastante complicada de desabastecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que el paciente conozca qué es lo que se está aplicando, qué es lo que entra en mi cuerpo, ¿verdad? Claro. Que conozca qué medicamentos, qué hacer cuando hay un cambio, acercarse a su médico, pedirle autorización. Nosotros le llamamos empoderar. Claro. En el conocimiento. Sí. Para que nosotros podamos saber qué calidad de medicamentos podemos, cuáles no, y poder a la vez solicitarlos. Ok. ¿Verdad? Ese es más que todo nuestro giro, digámoslo, en este momento. En ningún país del mundo las asociaciones u organizaciones de pacientes de esclerosis múltiple dan medicamentos. Okay. Porque son extremadamente caros. Y solo lo brinda la Seguridad Social o el Estado. Ya.
en el 99%. Y acceso a estas medicinas en el medio, a pesar del costo, pero están accesibles, están disponibles, las tenemos ahí. Solo es que, bueno, hay una Sí, limitante. me voy a permitir explicarle lo siguiente. El sistema público ofrece los interferones. Gracias al compromiso de varios médicos como el doctor Harley y la lucha que él ha tenido cuando va viendo un paciente que es extremadamente la necesidad de subir el nivel de terapia, pues él aboga y presenta el caso y pues lo demuestra, obvio. Claro. Entonces sí hemos tenido un poco de apertura en el hospital escuela, sabemos que el hospital San Felipe está en la misma. Y en relación al seguro social, pues sí tenemos un serio problema porque pues actualmente desde el mes de febrero estamos sin medicamentos. Había sido de los centros de salud más nobles, que nos daban una gama de medicamentos, de los cuales pues estábamos muy bien cubiertos. Sí. Pero algo está pasando que desde el mes de febrero no hay medicamentos y hasta el día de hoy yo le puedo decir que no hay ningún horizonte para saber si vamos o no tener medicamentos. Estamos muy preocupados porque muchos de nuestros pacientes están ya en cama. Ya están en cama, claro. No se pueden levantar y la única respuesta que recibimos es que se van a tratar las recaídas con metilprednisona, que es el medicamento por el cual se hace. Pero ¿qué pasa si yo tengo una recaída hoy y en 2 meses tengo otra y en 2 meses tengo otra? Este medicamento daña también a nosotros. Exacto. El uso excesivo de esto. Son de 3 a 5 días pulsos. Sí. De 1500 miligramos. Mil, bueno. Sí, una entonces bomba, es una bomba. Esteroides, sí. A mí en lo personal, cuando yo tengo una recaída, me mata más el tratamiento de la recaída porque claro. hasta la respiración me la pone débil. Entonces a mí me hace mucho daño tener una recaída. Por otro lado, sí nos preocupa mucho, como le digo, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Es precisamente agradecemos a ustedes y a todos los medios que en este mes nos están dando esta oportunidad de dar a conocer nuestra problemática porque queremos que sepan que existimos. Si bien es cierto, somos una población pequeña en relación a diabetes, hipertensión, etcétera, somos seres humanos claro. Y merecemos el mismo derecho, ¿verdad? Entonces, en este mes se celebra el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. El día es el 30, pero todo el mes es de concientización. Claro. Entonces, pues, ahorita estamos concientizando, pero con mucha tristeza, porque la situación no se mira un horizonte, sí. ¿Verdad? Doc, en relación a tratar de modificar un poquito el entorno de cada uno de los pacientes, ha tenido un poco de auge toda esta área de microbiota, de dietas, de alimentos que van a estimular el sistema inmune y generan a veces exacerbaciones de los cuadros de los pacientes. ¿Existe alguna dieta especial? ¿Llevan alguna estructura en cuanto a lo que consumen? ¿Sí se les recomienda ciertas cosas en particular? Sí. Como usted dice, está de moda, ¿verdad? Está muy, muy de moda. De hecho, se ha estudiado mucho microbiota y esclerosis múltiple. Hay algunos estudios muy interesantes del por qué, por ejemplo, en algunos países centroamericanos, latinoamericanos, la incidencia de esclerosis múltiple es un poco baja comparado a otros países de primer mundo, digamos. Y se ha establecido que tiene mucho que ver con la exposición que nosotros tenemos en estos países a los parásitos, porque la exposición muy alta a parásitos en la niñez pues va generando cierto grado de respuesta inmune adecuada sí. Que lo protege al ser humano con esta, y tiene que ver con la parasitosis intestinal. Microbiota y esclerosis múltiple es un tema importante. No existe un patrón y un esquema específico de dieta que ellos puedan seguir para que se controle la enfermedad, pero sí se sabe que una dieta sana, una dieta variada, una dieta rica sobre todo en vitamina D, ayuda a fortalecer su sistema inmunológico y llevar una vida más placentera. También siempre nosotros dentro del apoyo neurocognitivo, de neurorehabilitación que hacemos, tratamos de que ellos estén con o se les aconseja estar con nutrición, porque un paciente que tiene cierto grado de discapacidad física no es adecuado que esté con aumento de peso, claro. Porque su discapacidad va a ser mayor.
Pero no existe un patrón específico de dieta, sin embargo sabemos que influye muchísimo. De hecho, quisiera mencionarles que como organización a nivel nacional, hay 2 organizaciones acá de esclerosis múltiple. Sí. Nos hemos unido y hemos sido capacitados para hacer un taller de paciente experto y el cuidador. ¿Qué significa esto? Han sido talleres en donde se le muestra al paciente el autocuidado, Okay. sobre todo en la alimentación. Por lo menos recomendamos, sobre todo, el ejercicio, reducir el azúcar, los carbohidratos igual, y aumentar lo que son frutas y verduras. Okay. Hoy precisamente teníamos una reunión porque esto fue patrocinado y es avalado por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, que tiene su sede en Londres, y por la Universidad del Paciente y la Familia en Argentina. Hoy nos presentaban los resultados de estos talleres que se han dado a nivel de 3 países de Centroamérica, y hemos visto que la mayoría de las personas que entran al taller mejoran su calidad de vida, Okay. mejoran su actividad física, hasta incluso la parte un poco se ve que se quiere mejorar la parte cognitiva, porque aquí no se ha mencionado 2 cosas. Aquí hay muchas cosas que son invisibles. Usted me mira, pero yo tengo manifestaciones invisibles, Sí. ¿verdad? Y eso se puede tratar la parte cognitiva, entre otras, ¿verdad? Pero también es importante que estamos generando estadísticas y eso va a ayudar a que se tomen decisiones, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso es una parte muy, muy satisfactoria en este momento platicárselas a ustedes, porque estamos tratando de que el paciente evite tener más recaídas y ayude al sistema a que a veces van y tal vez no es una recaída, es alguno de los factores que el doctor mencionó que se pueden tratar, como la depresión, como lo que mencionó hace rato, ¿verdad? Sí. Que pueden ser terapias dirigidas, no sé cómo usted lo explicó, doctor. Sí, Entonces, tratamiento sintomático. Eso. Ujú. Entonces, pues también nosotros con eso estamos poniendo un granito de arena al sistema. Y en la actualidad, ¿cuánta gente son parte de la asociación? O sea, ¿a cuántos pacientes Sí, tienen en base de nosotros datos? tenemos en Sí. base de datos aproximadamente 150 pacientes, Excelente. ¿verdad? ¿Y localmente o distribuidos en todo el país? Mire, yo le puedo decir que de Ciguatepeque para acá, la zona, ya la zona norte, Santa Bárbara, todo lo que es la parte de arriba, esa población está mayormente con la otra organización que es FEMA, Sí. Fundación Esclerosis Múltiple Amor. ASOEN tiene más hacia acá, ¿verdad? Hacia abajo del país. Centro-sur. Sí, estamos incluso queriendo llegar con esas capacitaciones a los diferentes departamentos, Danlí, Paraolancho, Sí. ¿verdad? Pero bueno, eso pues, en ese proceso estamos. Ok, y con el entorno familiar, o sea, ¿qué son las cosas que uno dice, cómo debo yo de cuidar a un paciente con esclerosis múltiple, cómo le puedo apoyar yo como familia, o cuál es mi equipo de soporte que realmente debería existir? Mire, muy interesante lo que usted dice, porque si le hablo de mi experiencia, yo le puedo decir que la familia es el mejor soporte que se puede tener. Sí. En el caso mío, algo sucedió que con mi marido nos acercamos más. Yo lo cuido a él me cuida de mí, Claro. porque él tiene su condición también y yo soy cuidadora de él. Y él de alguna manera también me cuida. Bueno, eso es algo que se comprometieron cuando se casaron. En las buenas y en las la malas. salud y en la enfermedad. Así es. Pero ¿qué le quiero decir? Los hijos aprenden mucho y hasta representan en sus lugares donde ellos se relacionan lo que es la enfermedad. Sí. Mi hija en aquel entonces, ahora tiene 16 años, pequeñita, como de 8 años, ella me inyectaba porque yo en un tiempo me ponía subcutáneo. Entonces ella aprendió a hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Muchos pacientes sufren situaciones que no deberían. Hay mucha desinformación de los familiares. Claro. Le puedo decir que hay personas que sus esposos o sus esposas los han dejado. Tristemente es nuestra realidad. Claro. O que tal vez
uno a veces no quiere levantarse de la cama y es válido. Entonces, levantate si vos no tenés nada, no se hará gana. Claro. Yo también, a mí me da pereza. No, es que lo que uno siente solo uno lo sabe. Por ejemplo, si usted está con una fatiga, usted está en la cama y literalmente siente que la cama lo está jalando hacia abajo, literalmente. Sí. O hay una famosa imagen que anda a veces por ahí, que es una persona como con unos yugos en la mano, así, que pesan horriblemente, ¿verdad? Sí. Entonces, hay muchas cosas que la gente no las comprende porque a mí me dicen, si vos te ves bien, yo tengo mi carnet de discapacidad porque yo no puedo estar de pie más de 5 minutos. Mis piernas empiezan a temblar. Sí. En el banco, una vez haciendo fila, me dice uno de los señores, si usted se ve bien, ¿y qué está haciendo ahí? Digo, este carnet no me lo dieron por ninguna cuestión, por mi cara bonita, Claro. sino porque yo tengo una enfermedad que tal vez una condición que usted no la desearía tener. Y ya empiezo yo le toca a uno explicar Hacer lo educación. inexplicable. Sí, hay personas que tienen control de esfínter o de incontinencia. Esas Sí. son cuestiones invisibles. La parte cognitiva. Yo tengo situaciones difíciles en mi parte cognitiva, pero he aprendido que apuntar. Y la gente le dice a uno, a todos se nos olvida, a tu edad es normal. Sí, puede ser normal, pero a veces es más extremo para uno. Entonces eso le afecta en el autoestima. Claro. Más uno que 220, porque yo me considero una persona 220. Entonces sí, a veces uno se siente mal. Y entonces uno tiene que trabajar mucho. Ahora, Doc, la expectativa de vida en pacientes con esclerosis múltiple cambia, es diferente al X o al Y o al diabético o al hipertenso. Esperamos que sea, digo, no por decirlo, pero si es parte de los conceptos de las enfermedades, van a tener una vida más corta por toda la desmelinización o pueden llevar una vida... Fíjese que es muy interesante porque esclerosis múltiple es una enfermedad con altas tasas de discapacidad, pero muy bajas tasas de mortalidad. Ya. No es una enfermedad que mata. Sí. El paciente vive muchísimos años con esta enfermedad. El problema es que vive discapacitado. Claro. Ese es el enorme problema. Quizás lo que se observe con respecto a mortalidad en esclerosis múltiple más bien tiene que ver con el tema suicidio, por no poder tolerar vivir con esta enfermedad y por las alta incidencia de depresión. Pero es una enfermedad que la persona tiene una alta esperanza de vida. Sí. Por eso es que nosotros intentamos que ellos tengan el tratamiento adecuado porque viven muchos años y si usted les da el tratamiento adecuado, ellos viven muchos años prácticamente normal. Claro. Prácticamente normal. Entonces, bajas tasas de mortalidad y con un buen tratamiento prácticamente viven normal. Sí, ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde va la investigación con respecto a la esclerosis? ¿O podremos llegar a un punto donde efectivamente, mira, encontramos la cura? O sea, ¿cuál es el sueño en cuanto a investigación se refiere en caso de esclerosis múltiple? Sabemos mucho y la investigación avanza a pasos acelerados. Creo que llegar al punto de encontrar la cura es muy difícil porque todavía no tenemos a ciencia cierta, y es algo que no habíamos mencionado, no tenemos a ciencia cierta la causa. Claro. La causa es multifactorial. Sabemos que hay un detonante o un trastorno autoinmunitario inmerso en este problema, pero no sabemos cuál es la causa. De hecho, se plantean múltiples causas y para cada región del mundo es diferente. Sí. Es muy diferente. Entonces, lo que avanza la tecnología, los avances médicos hoy en día, lo que dicta el EPTRIMS, que es la entidad mundial que gobierna los mejores avances diagnósticos y terapéuticos de la enfermedad, es a buscar terapias cada vez más efectivas y que tengan menos efectos secundarios, porque Sí. algo que no hemos mencionado También. con algunos anticuerpos monoclonales es que son muy efectivos, pero tienen muchos efectos secundarios. Casi que es como quimioterapia. Casi, exactamente, doctor. Como una A quimioterapia. mayor efectividad, mayor riesgo. Claro. A mayor un medicamento entre más efectivo es, Claro. menos seguro es. Entonces, el avance va hacia eso, tener medicamentos más efectivos
y que tengan menos efectos secundarios. Y algo que hace, así como es una enfermedad crónica, es un denominador común en esta enfermedad que los medicamentos tengan prácticamente que estarse utilizando a diario, o cada 3 días, o semanales, o mensuales. Entonces, estamos buscando cada vez más terapias que se utilicen solamente una vez al año o 2 veces al año. Eso es lo que se está avanzando muchísimo. Y otra cosa que yo le veo de mucho interés es que también se está trabajando mucho sobre el deterioro cognitivo. Porque ella mencionaba algo, ¿verdad? Que es una enfermedad con muchas manifestaciones invisibles, poco comprendidas. Y hay un viejo adagio en medicina, yo siempre lo repito a mis pacientes, y es que el viejo adagio de la medicina reza de que el único dolor que no se siente es el dolor ajeno. Claro. Entonces, lo único que no se mira, el deterioro cognitivo, la depresión, se juzga mucho. Sí. Se suele decir, todo se te olvida. Se suele decir, levántate de esa nada. cama, la Claro. depresión es psicológica. Sin embargo, los avances de hoy en día, estamos llegando a entender mejor cuál es el origen de la depresión, cuál es el origen del deterioro cognitivo en este paciente, e incluso las nuevas terapias que están saliendo contra esclerosis múltiple tienen ese plus de poder mejorar la función cognitiva del paciente también, además de ayudarlo a que no esté relegado a una silla de ruedas, a una cama, que el paciente viva mejor y con una función cognitiva más clara, más amplia y más saludable. Un comentario que quería hacer, cambiando un poquito de tema, es el tema cuando hablaban de los familiares. Sí. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver todo tipo de pacientes y todo tipo de familiares con este problema. Lo que yo le puedo dar razón y fe con claridad es que los pacientes que mejor evolucionan son los que tienen apoyo familiar. Claro. Exacto. El paciente que no tiene apoyo familiar es terriblemente abandonado. Y es terrible. Depresión, y eso es lo peor. Hemos tenido pacientes varones que los dejan las parejas, hemos tenido pacientes mujeres que los dejan las parejas, es increíble. Yo tengo por ahí 2 o 3 casos que son desde que yo empecé a ejercer la neurología, hicimos diagnósticos tempranos y pues los hemos ido arrastrando ahí en toda la evolución. Los vimos llegar con sus hijos pequeñitos. Sí. Ahora los veo llegar con los hijos grandotes y Sí. son sus bastones. Sí. Claro. No quieren andar bastones porque andan con sus hijos ahí. Claro. Y es algo maravilloso, es algo bonito ver cómo aquellos niños chiquititos y los niños están, que es una de las cosas que hace la asociación. Los niños saben mucho de la enfermedad, Sí. saben mucho de la enfermedad de la madre. Los pacientes saben mucho de la enfermedad, que eso es un trabajo que hace la asociación. Yo he tenido pacientes que hasta se me llegan a la consulta y se me paran así, doctor, vengo a que me cambie la terapia. Vengo a que me cambie la terapia porque Sí, me siento con deterioro cognitivo, porque me siento con depresión, porque este año he tenido 3 brotes. Sí. Y la literatura dice que hay que cambiarme la terapia. Entonces uno dice, no, mira, que esto es así, no fueron brotes, fueron pseudobrotes. Claro. No, pero es que un pseudobrote es tal cosa. Pero eso es bonito, ¿verdad? Hay Que una el anécdota paciente- muy bonita. Sí. No sé si usted se acuerda, ya hace más de un año, que alguien llegó y diciendo, es que doña Melba dijo que usted me tiene que cambiar terapia, porque tal vez escuchó, Doña Melba, sí, digo. porque escuchó alguna capacitación en algún momento, ¿verdad? Sí. Y entonces el doctor, ¿quién es Melba? Pero son anécdotas Sí, chistosas, ¿verdad? pasa, sí, Claro. pasa. Pero es bonito que los pacientes sepan, estén involucrados en su enfermedad y de eso se trata. Y no crea, ahorita estamos viviendo, como ella dice, una etapa bien difícil. Yo creo que a nivel nacional, si bien yo trabajo para el Hospital Escuela durante las mañanas y hemos recibido bastante apoyo. Pero han pasado momentos difíciles, lo que está ocurriendo en el seguro es muy difícil con los tratamientos, pero las asociaciones hacen mucho ruido, hacen mucho apoyo en ese sentido y de alguna u otra forma presionan para que es una de las funciones importantes de la asociación. Dios permita, así sea. Y sin dentro duda. de la familia o se salta generaciones, no sé si su experiencia, no, mi abuelo tengo una prima que también tiene síntomas, o para abajo, si hay alguna En la secuencia en asociación cuanto a hemos eso. visto, Sí. Casos de gemelas, Ujú. primas, y ahorita, hace unos días atrás, hay unas hermanas
que están recién diagnosticadas. Bueno, Ok. la primera ya estaba y la otra está ahorita, ya la diagnosticaron hace una semana. Sí. Entonces, sí, el doctor dirá, ha de haber una parte genética, Sí. ¿verdad? Sí, realmente yo siempre explico, esta no es una enfermedad hereditaria. Ok. O sea, no es una herencia como le llamamos un patrón de herencia mendeliana, en donde los familiares lo tienen y el padre lo tiene, por ejemplo, la madre, y el 50, 25, Claro. 75% de la descendencia lo va a tener. No es una enfermedad con ese patrón, pero sin lugar a duda, como mencionábamos al inicio, existe una predisposición genética importante. Y es evidente que en las familias en donde circula el gen mutado, Ujú. pues existe la probabilidad de que se vuelva a repetir la enfermedad en alguna de las generaciones. No se Ok. sabe a dónde va a tocar, a cuál va a tocar, pero sí la predisposición existe. Si se suman los factores ambientales, si se suman algunos otros factores genéticos, como por ejemplo, una persona puede traer el gen de la predisposición, pero sin embargo, si esa persona fue expuesta desde la infancia a obesidad infantil, a bajos niveles de vitamina D, vivió en alguna zona o es oriunda de alguna zona templada, con poca exposición al sol, es muy probable que esa persona vaya a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, esa misma persona, si tiene la predisposición, pero no se expone a todos esos factores de riesgo, no la desarrolla, porque es una enfermedad más bien epigenética, le llamamos, o de naturaleza multifactorial. En base a su experiencia, ¿qué consejos pudiéramos darle a la gente que de alguna manera presenta algún tipo de manifestaciones similares o parecidas? Digo, para evitar esos 15 años o 20 años de espera para un diagnóstico. ¿Cómo poderlos decir, si tienes esto, te recomiendo, o esta es la dirección que me hubiera ahorrado a mí un tiempo de diagnóstico? Bueno, sí, ya sabemos para empezar que cualquier duda por los síntomas mencionados es el neurólogo. Claro. O sea, acuda de un solo al neurólogo, ¿verdad? Porque pues la idea es trabajar con la atención primaria, ¿verdad? Claro. Como está haciendo el doctor, a sus alumnos les está dando a conocer esclerosis, ¿verdad? Eso sería lo ideal, que todos los médicos generales ya aprendan a detectarlo pronto, ¿verdad? Claro. Pero si alguien tiene duda y escuchó síntomas que se parecen o a lo que yo tuve, neurólogo. Visitar inmediatamente neurólogo, no darle Neurólogo, vuelta no. atrás, dejar de rebotar por el primario, Así es. de un solo. Y luego, Doc, tal vez para aquel que todavía no está claro el diagnóstico, digo, entiendo que hay muchas opciones en cuanto a qué hay que hacer, pero tal vez existe alguna ruta un poco más expedita para poder identificar al paciente de esclerosis múltiple, si ya de alguna manera hay una presentación clínica que nos indique esa dirección. Sí, sí, hay. Yo diría que en general para todo paciente, para médico general, que se enfrente a un paciente que tenga un cuadro de neuritis óptica, de un síndrome medular, de una ataxia o de un cuadro de un deterioro cognitivo que progresa rápidamente y no tenemos explicación, ese paciente debe realizársele una resonancia magnética cerebral. Excelente. Resonancia magnética cerebral. Y si encuentra lesiones desmielinizantes típicas de esclerosis múltiple, se practica una punción lumbar. Y en la punción lumbar nosotros buscamos un estudio que se llama bandas oligoclonales. Si las bandas oligoclonales están positivas junto a la resonancia y el cuadro clínico, tenemos el diagnóstico sin tener que esperar mucho el resto de las evaluaciones. Sí. Y para esto de la resonancia, a mí siempre me ha quedado la inquietud. ¿Utilizan o no medio de contraste? ¿Vale, no vale? ¿Identifica mejor las zonas? Para evaluar nosotros a los pacientes con enfermedades mielinizantes en general, el medio de contraste es fundamental. Las resonancias deben ser realizadas con gadolinio, Sí. porque el gadolinio nos da un plus. El extra que nos brinda es que si nosotros encontramos en la resonancia magnética una lesión, tan solo una lesión que capte el gadolinio, que capte el contraste, Sí. significa que esa enfermedad está activa en ese momento.
Ok, Está activa y está en brote. Brote significa recaída. claro. Y si está en recaída, debes tratarlo inmediatamente con esteroides a alta dosis. Y si ya estaba con alguno de los tratamientos que hemos mencionado y te hace un brote de esa magnitud, tiene que cambiar la terapia, porque no es la terapia adecuada para esa persona. He ahí, mira cuánta importancia nos brinda el gadolinio. Por supuesto, sin duda. Por eso, no todos los pacientes utilizan el mismo medicamento. Claro. Erróneamente, pues, en algún momento se pensó, en general, de que todos podíamos usar uno solo. No. Por eso tiene que haber una gama de medicamentos que se puedan ofrecer a los pacientes. Opciones en realidad porque todos se van a comportar diferente. Así es. Magnitud de síntomas, gravedad de los mismos, presencia o no de rebrotes, como nos han explicado. En este mes que se le reconoce a la esclerosis múltiple, ¿qué le gustaría compartir para, estimular que la gente, ya sea educamos más a la gente, ya sea apoyamos más a la gente, hacemos pancartas y caminatas para exigirle al gobierno? ¿Qué cree que pudiera tener el mayor esfuerzo o empuje para que le pongamos atención a la esclerosis múltiple? Bueno, yo creo que lo primero es esto que estamos haciendo ahorita. Sí, Estos podcasts, la gira de medios, que es importantísima. La verdad es que a nosotros no nos gusta pararnos en la puerta de un centro asistencial o en la calle o en un lugar donde nos vayan. Realmente no es agradable. Primero porque nos agota físicamente, claro. no podemos estar de pie, el sol nos hace mal. O sea, todo está en contra, pero a veces nos toca. sí, Ahorita nos ha tocado y creo que nos va a tocar estas semanas que vienen, pues no dejar de seguir poniendo el dedo sobre la llaga en relación a que agilicen esas decisiones que se han dejado de tomar claro. por cualquier razón para mantener la calidad de vida de los pacientes. ¿Verdad? Doctor. Pues hacernos visibles, ¿verdad? En primer lugar, es verdad lo que menciona Melba sobre tener a los pacientes en un lugar parados durante mucho tiempo haciendo una actividad no funciona, no es bueno para ellos. Y no todos tienen el apoyo de la familia para que la familia vaya Claro. y lo haga. Entonces nosotros lo que hemos hecho en el Hospital Escuela para poder contrarrestar esa debilidad en ellos y mejorarlo es que la actividad la vamos a hacer nosotros, Sí. los médicos. Por ejemplo, el día 25 en el Hospital Escuela vamos a estar el grupo de psicología y yo estoy organizando un grupo que trabaje como neurorehabilitación Sí, y vamos a estar el grupo de psicología, mis enfermeras, voy a estar yo, va a estar la especialista en rehabilitación y mis estudiantes haciendo la actividad. O sea, vamos a correcto. estar ahí Excelente. con En el lobby. camisas alusivas en el lobby del Hospital Escuela, con panfletos y dando un poquito de información a todo el mundo, ¿verdad? Sobre Sí. todo médico, al personal de salud y vamos a llamar a los medios para hacer un poquito de ruido, un momentito de una cuestión de 30 minutos, una hora, para hacer un poquito de ruido ese día y llamar un poco la atención. Y lo otro, pues, una buena noticia, que nosotros también como médicos que nos dedicamos a la atención de estos pacientes, estamos también organizándonos. Nosotros estamos conformando una sociedad de médicos especialistas en enfermedades desmielinizantes y estamos trabajando con la Secretaría de Salud, sobre todo el Departamento de Normalización, Sí. para crear el protocolo de atención de pacientes con esclerosis múltiple. Importantísimo. Eso es importantísimo porque es un documento que va a quedar normatizado cómo deben ser atendidos los pacientes en las diferentes áreas de la Secretaría de Salud y qué medicamentos deben recibir. Entonces, es un documento que yo hablaba con la gente de la Secretaría, es un documento que nos va a respaldar a nosotros como médicos porque cuando vayamos Incluso. a solicitar estos medicamentos, pues está legalizado y está protocolizado que así debe utilizarse. Y también va a ser un respaldo para las autoridades, porque hay que entender también a veces para las autoridades es un poco difícil ver una enfermedad que no conocen mucho y soltar un presupuesto que es de miles de lempiras para un medicamento, para un solo paciente. Sí. Es bien difícil, ¿verdad? Pero trabajando con este protocolo creo que va a ser un aspecto importantísimo y estamos trabajando en ese sentido y bueno, de hecho este mismo jueves tenemos, próximo jueves, que creo que el próximo jueves es 25, ¿verdad? Ajá.
Casualmente tenemos ya la primera reunión para empezar a elaborar este protocolo. Sí, para nosotros es una gran noticia saber precisamente eso porque es algo que indica que existimos. Claro. Al fin vamos a existir, ¿verdad? Y eso pues ya es una gran esperanza. Y Para se agradece familiares, mucho. para familiares o pacientes que quisieran tener acceso a la sociedad, o a la asociación, perdón, acceso a dónde lo busco, cómo se encuentran en las redes sociales, Bueno, cuáles... ahorita solo tenemos activo Facebook, tenemos Sí. Instagram y Twitter, pero no está activo. Creo que ya la otra semana se activa, pero el que está full es el Facebook, que es Esclerosis Múltiple Honduras o Asociación de ASOEM. Así se busca, ASOEM. Esclerosis Múltiple o ASOEM, cualquiera de las dos. Ahí aparece, ustedes pueden dar ahí el número de teléfono que cae directamente al WhatsApp Sí. y ahí se les contesta y se les atiende y se les orienta de la mejor manera. Estamos tratando de que las personas que quieran formar parte de la organización por ese medio también ya se puede ir llenando formularios y todo eso para que... Bueno, magnífico. Agradeciéndole a ambos que hayan podido compartir este tiempo con nosotros. Siempre bienvenido, la puerta está abierta. Cualquier Gracias. actividad, cualquier avance, cualquier nuevo concepto con respecto a la enfermedad, nos podemos sentar y tener una nueva conversación cuando gusten. Este espacio es para eso, para que en realidad podamos informar a la gente, dar a conocer más información y de alguna manera que todos nos vayamos mejorando y creando, creo yo, sensibilidad para este tipo de situaciones donde uno dice, mire, que tú no sabes lo que la otra persona también está padeciendo, ¿verdad? Así es. Entonces, de sobremanera les agradezco que nos hayan compartido y a todos los que nos escuchan allá afuera, hasta la próxima.